Estamos con Miguel Ángel Rodríguez Mackay. Miguel Ángel, ¿por qué esa decisión de Donald Trump genera tanta polémica? ¿Por qué genera controversia? Fíjate, Albina, buenas tardes. Lo primero es que esta decisión de Donald Trump está rompiendo el espíritu de la resolución 181 de las Naciones Unidas, que tenía 3 años, en 1947, cuando la Comisión de Honscop dijo que debían formarse 2 estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina, y el territorio de Jerusalén debía ser una zona, un espacio de administración internacional. No era ni para Israel ni para Palestina. Entonces, al reconocer Jerusalén como la capital de Israel, impacta negativamente al espíritu de una resolución planetaria. Ahora, y en medio de ese contexto, ¿podríamos interpretar que esta decisión significa también que Estados Unidos se da un paso al costado, se sale de estas negociaciones, precisamente de este proceso de paz en el que Estados Unidos estaba prácticamente como mediador? Es exacto, porque fíjate tú, Estados Unidos, que tuvo una calidad de imparcialidad, el propio Bill Clinton en Camp David, donde estaba Isaac Rabin, el primer ministro de Israel, y Yasser Arafat, te acordarás, 1995, estaban cerca de llegar a un acuerdo. Estados Unidos actuaba en ese nivel de imparcialidad. Con esta decisión, Estados Unidos pierde esta calidad porque se vuelve parcial. Es evidente, hay que decirlo también, aquí hay pues una cuota familiar. El yerno es sionista, judío, y la hija por afinidad también lo es. Vamos a hablar después, ¿qué te parece? Sí, para no salirnos de lo que ha sido el anuncio básicamente de Jerusalén. Después vamos a hablar sobre qué poderosa o qué poderosas razones tendría Estados Unidos, en particular Donald Trump, para ser tan amigo de Israel, para conceder esto de Jerusalén ya como capital de Israel. Volvamos a lo del conflicto. En las últimas horas se advertía de los riesgos que podría implicar esta decisión. Sí. ¿Cuáles son los más inmediatos? El más importante es que los musulmanes, otra vez en comunidad, en grupo, han llamado a 3 días de una declaratoria de indignidad, de indignación 3 días de popular, ira, es lo que dicen, ¿no? Indignación, de ira popular. ¿Qué significa esto? Que durante 3 días seguramente vamos a ver manifestaciones urbanas, callejeras. ¿Podría calificarse como una intifada? No es una intifada todavía, pero sí podría acarrear una consecuencia, es decir, una suerte de animadversión a todo lo que viene haciendo Occidente, es la visión musulmana y particularmente Estados Unidos, con lo cual tienes un Medio Oriente ya conflictual con el asunto de Siria. El asunto de fondo de Palestina es el tema de los territorios ocupados por Israel luego de la guerra de 1967, la famosa guerra de los 6 días, que originó refugiados palestinos, asentamientos judíos. Este asunto de fondo, que más bien debería ser el asunto, el tema central del debate, ha debido prevalecer, y más bien la decisión de Donald Trump lo que está haciendo es distraer el asunto de fondo, y el statu quo, es decir, las cosas como están sobre Jerusalén, que debieron mantenerse así para ver el tema de fondo, no se está cumpliendo, se altera, se menoscaba, y vamos a ver seguramente en los próximos días mayores repercusiones, porque mira, Arabia Saudí, que es amigo estratégico de Estados Unidos en el Medio Oriente, ha sido claro en señalar una posición contraria. Estamos viendo, Miguel Ángel, este mapa para todos centrarnos en precisamente la ubicación que tiene Jerusalén, ahora reconocida por Estados Unidos como la capital de Israel. Y bueno, y cada vez que hablamos de este conflicto entre israelíes y palestinos, hay que ir al mapa, ¿verdad? Para poder entender cuál es la ubicación y por qué es geoestratégica en términos de que cada nación, cada estado tome o no posición por uno u otro. Fíjate, Albina, todo el territorio de Jerusalén está dividido en 2 partes. La Jerusalén occidental, tomada y dominada por Israel desde 1948, y la Jerusalén del este,
que lo estuvo por Jordania hasta el día de la guerra de los 6 días del año 67 y que luego el propio gobierno israelí copó y dominó para hacer lo suyo. Es decir, en estos momentos está controlado por el ejército de Israel todo el territorio de Jerusalén, incluido toda la zona más sensible de la Jerusalén vieja, es decir, donde se encuentran los tres clanes centrales de las 3 religiones monoteístas de la historia: el cristianismo con el Santo Sepulcro, el judaísmo con el Muro de las Lamentaciones y evidentemente el Islam con el Domo de la Roca. Los 3 espacios más sensibles están bajo dominio territorial de Israel, aun cuando cada uno de estos lugares santos mantiene una jurisdicción eclesial religiosa por sus líderes religiosos. Y además de los lugares santos, lo que siempre se menciona también es la cercanía y la predilección por esta zona, también por el agua. El asunto del agua, y lo mismo es un asunto que lo tiene Turquía y todo ese territorio. Sí, mira, claro. La zona de Israel, que va desde el extremo de Metula hasta Taba, lo conozco todo, yo he estado en ese territorio en el año 2002, es un espacio muy sensible. Para Estados Unidos es el epicentro geoestratégico en el Medio Oriente. Claro. Comprenderás, por esa razón es que bajo este anuncio de indignación popular, Irán, el mayor enemigo musulmán de Israel, va a reaccionar seguramente apoyando como siempre a Hamas, que domina la zona de la Franja de Gaza contra Israel. Se ha pronunciado, por cierto, Hamas. Tenemos la publicación, Martín. Hamas dice que la decisión de Trump sobre Jerusalén abre las puertas del infierno. Claro, o sea, lo que estamos hablando es abre las puertas de la guerra que es la guerra santa, la intifada. Entonces, la última fue del año 2002, Albina. Estamos recreando a partir de este anuncio del presidente de Estados Unidos otra vez el acto conflictual histórico en el territorio de Palestina. Porque ¿qué es lo que hace? Pero, Miguel Ángel, los tiempos no han hecho que Israel, incluso siendo amigo de los Estados Unidos, se dote de armamento y de una serie de elementos justamente para que esto no vuelva a suceder, esto de la intifada. Fíjate, seguramente que sí, y es más, Israel, que es el aliado histórico de Estados Unidos, cuenta con todo el aval y el apoyo del gobierno de la Casa Blanca, pero comprenderás que ante una situación de esta naturaleza, con un reconocimiento como este, donde solamente Estados Unidos es el único país de los 193 del planeta que reconoce ahora a Jerusalén como la capital de Israel, evidentemente está recreando una mayor animadversión, un mayor odio y la posibilidad de que se abran espacios para una mayor violencia en la zona de Jerusalén, que por lo demás ahora se viene la Navidad, Jerusalén, Belén. Es un espacio... Claro, ese era uno de los riesgos que se advertía, ¿no? Que se acababa este statu quo, que por ende se acababa esta paz, ¿no? O esta forma en que se mantenía el proceso de paz, ¿no? Todos estaban a la expectativa entre Palestina y precisamente Israel. Quería ir por el tema de lo que veníamos mencionando. Hay una ubicación que es geoestratégica, que puede ser una de las razones para que Estados Unidos siempre haya sido o haya tenido en Israel a un amigo. No hablamos de Trump. Trump hizo esta promesa en campaña. Hoy la está cumpliendo. En su mensaje lo que dijo fue, otros lo prometieron, otros presidentes lo prometieron y no cumplieron. Es decir, no es el primero que hace que la Casa Blanca, por ende Estados Unidos, sea un amigo de Israel. Antes pasó también con Obama, sí. O sea, ha pasado con anteriores. Pero a lo que yo voy es, ¿qué poderosa razón o qué poderosas razones ha tenido Trump o se sospecha que puede tener para finalmente llegar a esta decisión? Fíjate, yo lo que creo y lo que estamos viendo aquí muy claro es que Israel necesita la oxigenación de un Estados Unidos con un Donald Trump que le da todo su espaldarazo, es decir, una oxigenación que necesita en un Medio Oriente donde cada vez más Irán es un mayor enemigo de Israel,
donde los árabes sunitas y los árabes chiitas están expectantes sobre lo que puede ser cómo va a desencadenar Israel en la zona del Medio Oriente, donde existe una Siria que todavía no tiene una solución. Estados Unidos necesita la permanencia de un enclave estratégico que es Israel, tiene que empoderarlo para poder mantener su ratio de acción sobre los demás países árabes. Estados Unidos quiere ganar espacio vital con más países árabes en su entorno, ganándolos estratégicamente. Ya tiene a Arabia Saudí. Sin embargo, este retroceso lo único que está haciendo es que esa visión geoestratégica de Estados Unidos colisione con otras. Todavía no hemos visto la reacción de China. Todavía no hemos visto la reacción real de Rusia, que apoya a Siria. Es decir, una plataforma donde Israel en estos momentos otra vez se vuelve un espacio vulnerable, como en 1947, donde los árabes le declararon la guerra a Israel cuando Ben Gurión declaró la independencia de Israel. Ahora seguramente vamos a volver a ver, expectar otra vez esa violencia que se había mantenido por sobresaltos en los últimos años. ¿Tendrían que ver los lobbies? Mucho. ¿Y qué lobbies? Por ejemplo, hay un tema que no se dice, pero tenemos que decirlo porque hay que hacer academia. Hay un tráfico de armas inmenso en el mundo entero, todos lo sabemos, y los tráficos de armas excitan e incitan las acciones internacionales. Comprenderás que una decisión como esta lo que hace es que el mundo árabe se entre en sobresalto y quieran también reaccionar en su medida. Lo que vamos a ver entonces es que la tensión no solamente sería política, una tensión casi como una guerra fría sin enfrentamientos, pero donde todos empiezan a armarse. Hay un comercio de armas que suelen haber en espacios gravitantes y conflictuales como el del Medio Oriente. Son parte de los ejercicios que tenemos que hacer como expertos en relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque Israel, la zona de la Palestina, Jerusalén, son históricamente espacios sensibles, y los espacios sensibles son cooptados por la coyuntura comercial internacional, como por ejemplo el tema del tráfico de armas, que después de lo que fue el narcotráfico en los 80 y el tema climático en los 90 y 2000, se está convirtiendo en el principal tenor de los business en el sistema internacional. Incluso aún mucho más que la cantidad de judíos que hay en Estados Unidos. Fíjate, los judíos que hay en Estados Unidos, y qué bueno que lo digas. Porque se decía que eran como más de 6 millones. Claro, es poco en porcentaje en proporción a la cantidad de estadounidenses, que son más de 300. Pero se decía que era un grupo importante. Pero no solamente eso, exacto. Es decir, existe históricamente un vox populi en Estados Unidos que los grandes lobistas estadounidenses siempre han sido judíos. Es decir, los que detentan las decisiones del poder máximo en Estados Unidos, los que decidieron históricamente esa plataforma de apoyo. Después de la Segunda Guerra Mundial, gran parte de los judíos fueron para Estados Unidos. Hicieron toda una plataforma de conexión y de escudo protector. Por eso es que el pueblo árabe dijo no a la resolución 181, porque en la lectura de ellos era una resolución hecha por el poder estadounidense, los judíos, para apoyar el asentamiento de Israel como Estado. Sí, pero tampoco no es que Israel sea el principal país que aporta. No, por supuesto que no, económicamente Estados Unidos, pero por supuesto que no, pero digamos, pero los lobistas y el sistema internacional gira en torno a los intereses que maneja y domina Estados Unidos de América. Aquí lo que estamos viendo es que un reconocimiento de Jerusalén como capital es otorgarle tácitamente un plus de soberanía, ese concepto que todo Estado tiene, cuando sabemos que solamente un acto unilateral, Estados Unidos y a través del tiempo ha permitido que Israel alcance esta calidad cuando decidieron aceptar la resolución 181, pero fíjate, en el caso de Palestina
Hasta ahora Estados Unidos no lo reconoce como Estado, Israel tampoco, mientras los 192 países restantes del mundo sí lo reconocen. Claro. Palestina no tiene hasta ahora un estatus pleno, de miembro pleno de las Naciones Unidas, cuando sí debería tenerlo. Entonces son contradicciones que están pasando por la dinámica del poder. Y lo que se aprobó en el Congreso de la República, te dejo la pregunta, mientras observamos, Miguel Ángel, estas son ya primeras imágenes en vivo que nos llegan de protestas en Ramallah tras el anuncio de Donald Trump, palestinos que salen a las calles, y como mencionábamos, esto es Cisjordania, mencionábamos estos 3 días de ira que habían llamado los musulmanes, y de lo cual estábamos hablando contigo, Miguel Ángel. Pero antes de irnos con eso, lo que se aprobó en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Cómo no? En 1995, fíjate, 1995, sí. El Congreso aprueba, ¿qué cosa? Que se traslade la capital, que estaba en Tel Aviv, hacia Jerusalén. ¿Por qué 95? Porque 15 años atrás, en el año 80, cuando Israel decide que todo Jerusalén queda en manos, en dominio de Israel, las Naciones Unidas dijo, no, todos los países deben de retirar sus embajadas sí, claro, de Jerusalén. Entonces, en el año 95, 15 años después, dice Estados Unidos, no, vamos a retornar. Ese retorno, ese traslado, los gobiernos sucesivamente, como sabes, lo han ido postergando. Claro. Lo que está haciendo ahora es permitir que ese reconocimiento le dé cabalidad a Jerusalén como capital de Israel y solapadamente, digo, como no lo ha hecho inmediatamente, permitirá en 2 o 3 años que físicamente la embajada de Estados Unidos vuelva a Jerusalén, cuando sabemos perfectamente que el traslado físico ya pues es un traslado subalterno, cuando lo más importante era el reconocimiento de la calidad de capital oficial de Israel por parte del gobierno de Estados Unidos. Complicadísimo. Complicado, ¿no? Y ya hay tensión, ya hay estas primeras reacciones, sin duda alguna lo que se viene en los próximos días, en principio es la crisis diplomática, ¿no? La crisis diplomática, vamos a ver qué pasa. Vamos a contar todos estos días contigo, Miguel Ángel. Gracias por haber estado con nosotros aquí en directo. Son las 2:48. Hacemos una pausa, regresamos con más.